Siendo las 6:50 de la mañana, es momento de establecer nuestra primera conversación de esta mañana y en esta ocasión tenemos una vez más la oportunidad de conversar con Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino Panamá, este nuevo colectivo político, en medio de tantas cosas que están ocurriendo en el país y en medio del desarrollo, sobre todo de una mesa de diálogo que, pues, para algunos sectores ya está más que representando una incomodidad, sino un desafío a la posibilidad de aplicar acuerdos que no han sido consultados con todos los sectores. Muy buenos días, bienvenido y qué gusto tenerlo con nosotros una vez más. Buenos días, Ricardo, y buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá. Un gusto estar con ustedes. A ver, cité en primera instancia el tema de la mesa única de diálogo porque de ahí se desprenden muchas de las situaciones que han estado de alguna manera en la atención pública, el costo de la canasta básica, el tema de los medicamentos, la propia situación de la caja de seguro social y demás. Pero ¿cuál es su óptica al margen de esta mesa que lo que buscó es frenar una situación de crisis social que ya había iniciado precisamente los sectores en contraparte en este momento, en contraparte específicamente del Ejecutivo? Y ante la petición del sector privado de incorporarse a la misma, pero sin la posibilidad de hacerlo, ante la negativa de la contraparte y, por supuesto, según el esquema que se ha creado para el desarrollo de esta mesa. Desde el principio hemos estado comentando, hemos estado insistiendo en que el gobierno, si quiere tomar decisiones consensuadas que realmente representen los intereses de las mayorías, debe escuchar a todos los sectores, no solo al sector privado, a todos los sectores, a los productores que han estado pidiendo también estar incluidos en la mesa o en la toma de decisiones, y a muchos otros gremios. Vemos, por ejemplo, y creo que lo que pasó ayer o antes de ayer es el mejor ejemplo, se toma una decisión sobre un 30% de descuento en los medicamentos o en una serie de moléculas o medicamentos específicos en esa mesa, e inmediatamente salen a todos los propietarios de medianas y pequeñas farmacias escandalizados a decir vamos a quebrar los pequeños y se van a beneficiar los grandes. Y si lees el comunicado de esta asociación de pequeños dueños de farmacia, hacen énfasis en que la medida los agarra por sorpresa, o sea, que no fueron consultados, que no están en la mesa, que no han tenido participación. Estamos hablando de casi 5.000 empleos que dependen de estos pequeños negocios que no van a poder aguantar la medida. Entonces, ¿es bueno que los medicamentos estén más baratos? Sí, es lo que el pueblo necesita. A costa de los pequeños, esto es un error y una irresponsabilidad por parte del gobierno. Creo que este es un gran ejemplo de lo que se está pidiendo. Si se van a tomar decisiones, tienen que ser decisiones que realmente tomen en cuenta todos los sectores, pero sobre todo, Ricardo, las decisiones que resuelvan el problema. Y aquí quiero hacer un énfasis. Todo lo que han decidido son curitas, son medidas temporales. Ninguna de las decisiones que ha salido de la mesa han sido decisiones de fondo, decisiones que resuelvan el problema. Qué fácil es decir, bueno, 30% de descuento. Y con ello, ciertos medicamentos van a estar más baratos en las farmacias privadas para los panameños. Ya mencioné el tema de que se dejó por fuera a los pequeños dueños de farmacia, que se les debe escuchar para ser incluidos y no ser estrangulados y que no se pierdan esos empleos. Pero ¿por qué no se resuelve el problema de fondo? Primero, ¿por qué no se habla del problema real, que es el desabastecimiento de medicamentos? Estamos discutiendo los precios en la privada, pero la privada se tiene que ir a la privada porque no hay en el sector público. Entonces le estamos poniendo una curita a los precios de la privada, que está bien que se haga, y qué fácil para el gobierno no asumir su responsabilidad, y qué fácil para la Caja de Seguro Social no asumir su responsabilidad de una vez por todas de resolver el problema de compras, suministro, abastecimiento y manejo de inventario de medicamentos. Número 2, Costa Rica nos está dando cátedra. Le hemos propuesto al presidente Cortizo desde hace varios meses
Y para esto no necesita una nueva ley porque la ley de medicamentos permite la importación paralela de medicamentos para que haya mayor competencia en el mercado panameño y así mejorar los precios. O sea, la medida fácil, Ricardo, es intervenir en el mercado y decir 30% de descuento forzado. La medida correcta es traerle competencia y que no haya monopolios ni oligopolios y que aquí puedan competir todos los medicamentos que estén autorizados o con su registro del FDA de Estados Unidos o el estándar europeo también. Las compras paralelas que las hemos mencionado, que el Estado puede hacer uso de los mecanismos que le prevé y le brinda el sistema, en Centroamérica, ya sea a través de UNOPS, a través de Comisca, existen varios sistemas para compras conjuntas. Y por último, el tema de las farmacias comunitarias, previsto también en la ley de medicamentos hoy vigente. Allí están las soluciones. Pero se está apostando al populismo, por un lado, y dos, a medidas excluyentes. A ver, hay quienes consideran que el establecimiento de estas medidas, estas decisiones, obedecen a una salida desesperada del gobierno por mantener la calma en el país y que esto ha sido aprovechado con cierta beligerancia por los sectores populares. ¿Considera que esto de alguna manera es lo que puede estar ocurriendo, que el gobierno está cediendo para mantener esa tranquilidad que ni siquiera es tan segura luego de que el día de ayer también se emprendieron acciones tendientes a decir aquí no se está cumpliendo lo que ya se estableció? Yo creo que el gobierno va mucho más allá de eso. O sea, el gobierno no está cediendo por desesperación o el gobierno no está cediendo para mantener la calma en el país. El gobierno es el responsable de que no haya calma. ¿Y por qué? Porque ha tenido 3 años, Ricardo, para tomar estas medidas que prometió en campaña. Todos estos temas que hoy se están decidiendo de manera excluyente, de manera apresurada y con curitas, son temas que se prometieron en campaña. Y mire que yo no estoy siendo crítico de que se tomen medidas temporales que ayuden a la población. El pueblo está desesperado, el pueblo está abandonado, el pueblo ha sido saqueado a lo largo de varias administraciones en conjunto con actores del sector privado que se han llenado los bolsillos, y está bien que se tomen medidas en favor de la población. Lo que está mal es que sean solo medidas de corto plazo y que no se busque la solución al problema, porque ¿qué va a pasar en 6 meses con los medicamentos, Ricardo? Nuevamente va para arriba el 30%. ¿Qué va a pasar con el precio de los alimentos cuando termine la inclusión en el control de precios? De nuevo, en paralelo hay que ayudar a los productores. Tenemos que aumentar la producción local de alimentos. Tenemos que darle la tecnología, el acceso a créditos, pagarles a tiempo, los caminos de producción. En el tema de combustible, que sí, hay injerencia de problemas extranjeros o de problemas, internacionales, como los conflictos de guerra y demás, que no son responsabilidad de Panamá. Pero ahí también se necesita hacer cambios para que haya más actores y mayor competencia. Como más actores y mayor competencia tiene que haber en el sector energético. Yo pienso que un gobierno está para decidir. Un gobierno está para decidir. Sí, hubo presión de la ciudadanía, hubo presión del pueblo, y la presión el gobierno la sintió y el gobierno se sentó en una mesa a tomar decisiones. Pero el tipo de decisiones que está tomando, que son solo curitas, y quienes han monopolizado el diálogo, movimientos radicales de izquierda, que es lo que estamos viendo hoy, me parece que desvirtúa por completo lo que debe ser un objetivo de hacer un consenso de todos los sectores de la sociedad para tomar las decisiones que el país necesita. Lamentable que se haya actuado de esta manera, pero responsabilizo al gobierno como el único responsable de habernos traído hasta este momento por su falta de acción y su falta de decisión. Ahora, al margen del desarrollo de esta mesa, que vamos a ver cómo avanza luego de que anoche la jornada fue bastante extendida y no se tocaron los puntos que se esperaba, sino que hubo más bien los aportes sobre el incumplimiento de lo ya establecido, está el tema de la corrupción. Y para abordar el tema de la corrupción es oportuno hablar acerca de esa contención del gasto que ha sido anunciada, de esos planes de austeridad que para algunos pues son difíciles de constatar mientras no haya quien
haga el contrapeso, el balance o la fiscalización que en este caso consideran muchos debería hacerlo la Contraloría? Ese es un tema en el que también hemos sido enérgicos, pero no solo ahora, Ricardo, creo que la ciudadanía es testigo desde los tiempos de la campaña e incluso cuando inició el movimiento Otro Camino, este ha sido uno de los ejes centrales de nuestra lucha y de nuestro activismo ciudadano. Es lamentable que hayamos llegado hasta este punto, luego de más de casi un mes y medio de protestas, de este estallido que se dio de la crisis, y que todavía no se hayan tomado medidas drásticas y significativas en materia de reducción y contención del gasto público. Al gobierno se le han presentado una serie de medidas, rubros específicos. Nosotros incluso le presentamos una carta, una propuesta al presidente de la República por allá por noviembre del 2021, con medidas específicas, 20 rubros en los cuales se puede ahorrar y se puede contener el gasto y se puede detener el despilfarro de fondos, sobre todo para asuntos innecesarios. Se van millones de dólares, pero como te digo millones de dólares en rubros que todos conocemos como gastos de movilización, gastos de representación, gasolina, autos de lujo, viáticos, dietas de junta directiva, contratos con sobreprecios, nombramientos de botellas en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo, subsidio electoral, etcétera. La lista es larga. El recorte a gran parte de esos rubros, si hubiese un compromiso real de cuidar cada real de los panameños, ese recorte ya se hubiese dado. Y con esos fondos pudieras hacer varias cosas. Nosotros hemos propuesto que con esos fondos se cree precisamente un fondo de ayuda que puede ser en ciertos casos no reembolsable o en ciertos casos a través de programas de créditos blandos para los micro y pequeños empresarios y productores. Nosotros cuando presentamos nuestra postura sobre todo lo que estaba ocurriendo, lo primero que exigimos fue un cambio de gabinete, una renovación de la figura del gabinete, sobre todo las relacionadas con economía y finanzas, y además la renuncia del Contralor General de la República. Porque el despilfarro o el mayor despilfarro de fondos o el manejo más irresponsable de fondos públicos que se ha dado en las últimas décadas, sin duda lo hemos visto en los últimos años, con este abultamiento de la planilla, pero con fines clientelistas y con fines políticos. Nosotros vamos a presentar una propuesta en la que vamos a solicitar la eliminación inmediata de todos los cargos, nombramientos o puestos de personas que no pueden justificar que tienen un puesto de trabajo o que tienen una función, llámese botella. Y aquí hay que hacer énfasis, Ricardo. ¿Por qué? Porque esto nos cuesta millones de dólares al año. Eso es lo primero. Número dos, estamos hablando de personas que no trabajan, sino que se les otorga este tipo de contrato. ¿Para qué? Para practicar el cashback, para que la persona cobre el cheque y le devuelva una parte de lo que cobra al funcionario que lo nombró. Es decir, que nos roben la plata todos los días mientras la gente está jodida en la calle. Tercero, con ese tipo de prácticas, pretenden, como siempre, influir en el resultado electoral. Porque mientras más hagas eso, más tienes una forma de amarrar el voto o de prácticamente coartarle la libertad a la persona y hacerla depender de esta realidad. ¿Por qué el señor Cortizo? ¿Por qué el señor Carrizo? ¿Por qué el señor ministro Alexander? ¿Por qué el señor Cristiano Adames, presidente de la Asamblea? ¿Por qué ha pasado un mes y medio? ¿Y por qué la ciudadanía entera les ha dicho en su cara, paren ya y rompan las botellas? No lo han hecho. ¿Por qué? Simplemente porque ellos tienen un objetivo político con todo esto. Y debería haber una auditoría. Y en eso debería estar el Contralor General de la República, que lo vi aplaudiendo en el Consejo de Gabinete, ahí en un video que sacó la presidencia. O sea, él está casi como si fuera miembro del Ejecutivo, en vez de ser un representante fiscalizador de los panameños. Yo pienso que la presión hacia el Ejecutivo y hacia el Legislativo no debe ceder hasta que no se tomen estas decisiones, que son realmente decisiones que la ciudadanía está pidiendo. ¿Considera que continuará siendo una reforma constitucional la salida o la corrección
a muchas de estas taras también que tenemos como sistema, porque, a ver, tenemos un sistema presidencialista bastante centralizado en el que una institución, o perdón, o un órgano del Estado depende del otro para poder hacer pues viables sus intereses, digámoslos de alguna manera. Mira, yo no considero que eso sea la única salida. Tú no, o sea, mira el ejemplo. O sea, ¿realmente necesitas hacer una ley nueva o tener una constitución nueva para que el Contralor General de la República haga su trabajo? No, no. Hay que designar en el cargo a una persona que no provenga y no proteja los intereses del gobierno. Tal vez tienes que hacer algunos cambios, ajustes en cuanto a los requisitos para ser Contralor General de la República, por ejemplo. Pero yo cada vez me convenzo más de que sí se requieren reformas constitucionales o se requiere un proceso constituyente que replantee la esencia del órgano judicial, del órgano legislativo y muchos cambios en el Ejecutivo. Eso es primordial para este país. Pero no considero que sea la única salida, porque hay salidas inmediatas. O sea, realmente la gente tiene que cumplir con su rol constitucional. Oye, la Constitución y las leyes de la República establecen claramente que el Contralor General de la República no debe refrendar nada que le cause perjuicios a los fondos o al patrimonio del Estado y de los panameños. Ahí están las obligaciones. Las obligaciones de rendir cuentas existen. La ley dice que nadie puede cobrar sin trabajar. No necesitas una nueva constitución. Necesitas que llegue al gobierno gente que no quiera ir a robar. Es tan sencillo como eso. Entonces, la salida constitucional sí es importantísima para el país. Pero miremos el ejemplo de Chile. En Chile hubo un estallido social grande, hubo muertos, hubo realmente un estallido mucho más severo que el nuestro. El resultado de ese estallido y de ese proceso desembocó en una constituyente o en un proceso constituyente. Y miren cómo se ha enredado el proceso constituyente chileno. Hoy ninguno de los chilenos puede decir que el proceso constitucional es la salida o era la salida. Entonces, sí, importante hacer cambios constitucionales, importante impulsar el proceso constituyente para hacer las reformas de fondo que necesita la justicia, el legislativo y el judicial, pero aquí hay un componente importante de voluntad política, ¿no? Y de quiénes llegan a los cargos y para qué llegan a los cargos. Quiero pasar ahora al tema político y antes de abordar la realidad desde fuera, con algunas cosas interesantes que están ocurriendo, incluso las motivaciones político-partidistas por la libre postulación, pero ¿es correcto aquello de la salida de una cantidad de adherentes del movimiento Otro Camino? ¿Qué dicen los libros del colectivo? Me pareció haber leído que alrededor de 8.000 personas habrían salido del partido. ¿Eso es correcto? Sí, sí es correcto, pero voy a explicar por qué o cómo se ha dado el proceso. Porque obviamente nuestros adversarios han querido enfocarlo como si se hubiese dado una salida abrupta de adherentes durante un periodo de una semana. En el mes de octubre del año pasado, nosotros llegamos primero hasta 46.000 adherentes. La ley electoral te obliga a llegar a 39.000 para poder cumplir con los requisitos de hacer un partido político. Ok, luego de que nosotros llegamos a 39, sobrepasamos hasta 46.000 y la ley te obliga a cerrar los libros para poder pasar al último paso, que es la realización de la convención. En octubre del año pasado cerramos los libros. Los libros se mantuvieron cerrados desde octubre hasta julio, el mes pasado. Es decir, que desde octubre del año pasado hasta julio, es decir, el mes pasado, durante todo ese periodo, nadie podía inscribirse en el movimiento Otro Camino porque los libros estaban cerrados. Sin embargo, durante todo ese periodo, sí podía haber renuncias, anulaciones por parte del Tribunal Electoral, defunciones de personas que obviamente fallecen a lo largo del tiempo y son eliminados del padrón.
y personas que genuinamente o por alguna razón renuncian. Esas 8.000 renuncias o esas 8.000 bajas o esos 8.000 adherentes menos, porque no son 8.000 renuncias, hay de todo en ese número, se da desde octubre del año pasado hasta julio de este año, sin que nosotros tuviéramos la capacidad ni la posibilidad de inscribir, porque naturalmente en los procesos tú vas inscribiendo diariamente, semanalmente, mensualmente. Nosotros veníamos inscribiendo, paramos, por ley obligados, y ahora hemos recién abierto los libros. ¿Qué quiero decir con esto? Que es malintencionado decir que el Movimiento Otro Camino perdió 8.000 miembros en una semana. ¿Qué es lo que pasa? Que el Tribunal Electoral, en ese cuadrito de adherentes que publica todas las semanas, bloquea el número con el que se cerraron las inscripciones. Entonces, desde octubre del año pasado, el Tribunal Electoral venía publicando 46.000, 46.000, 46.000, todo el tiempo hasta julio. Y de repente, cuando ya nos dio la resolución que nos autoriza como partido, actualizó el cuadro y de una semana para otra se vio la diferencia de 46.000 a 38.000 y pico. Y entonces obviamente eso fue agarrado por ciertas personas o tal vez nuestros adversarios decir, Otro Camino pierde 8.000 adherentes en una semana. Muy alejado de la verdad. No solo eso, sino que ya hemos recuperado parte de esos 8.000 adherentes porque ya tenemos unos días de haber abierto nuestros libros y estoy seguro, Ricardo, que será cuestión de un par de semanas más, tal vez un mes, que nuestros equipos que están ya empezando a recorrer todo el país nuevamente con los libros abiertos, tendremos no solo de vuelta a los 46.000 adherentes, sino que seguiremos nuestro camino a seguir creciendo, porque nosotros no nos vamos a quedar en 46.000 adherentes, vamos a seguir creciendo nuestro movimiento, no sé si hasta 80.000, no sé si hasta 100.000, no sabemos el número todavía, pero eso no es algo que nos preocupe, pero gracias por la pregunta porque me permite aclararlo. Aclararlo, claro. Es oportuno. A ver, y yo decía que en materia política también hay que mirar un poco hacia afuera y más que del comportamiento de otros colectivos y demás, hay un tema sobre el cual también hemos estado recalcando mucho en oportunidad que hemos hablado con voceros del Tribunal Electoral y es este vacío que quedó, con intención o sin ella, en el establecimiento de quienes pueden optar por la libre postulación, una figura que definitivamente pues brindó una ventaja en su momento para aquellas personas que desde fuera de los partidos políticos, de la vida político-partidista, buscaron la oportunidad de optar por ser electos para ocupar un cargo público, para servir al Estado. Sin embargo, hemos visto que en esta etapa se han postulado personas que han renunciado de ser políticos tradicionales o de tener un tiempo en partidos políticos han renunciado para optar por esta figura, pero también quienes dentro de los partidos políticos han hecho lo propio. Y el Tribunal Electoral pues dice, obviamente aquí únicamente podemos hacer lo que la ley nos permite y esto está contemplado desde. Esto debería ser revisado según su punto de vista. Usted venía de una libre postulación, vio o sea, vio la necesidad de tener que crear una plataforma política más robusta, por decirlo de alguna manera, y que brinde las mismas ventajas que los otros para poder avanzar en ese camino. Pero ¿y qué pasa con aquellos que pues mantienen esa idea desde precisamente esa posibilidad? Mira, yo viendo todo lo que está pasando con la libre postulación, ahí está parte de la explicación de por qué hicimos un partido. Cuando hicimos el análisis después de las elecciones y proyectamos hacia adelante, bueno, luego del éxito obtenido por los candidatos independientes, no solo en la cantidad de votos que yo saqué, sino en la cantidad de votos que sacaron los candidatos independientes en la elección a todos los cargos, incluyendo los diputados independientes que están en la Asamblea. Luego de ese éxito, evidentemente, el sistema político, el status quo, los mismos de siempre, como le queramos llamar, definitivamente que iban a tener un plan para querer dañar, bloquear o viciar la libre postulación. Eso fue lo que nosotros previmos en su momento. Y una de las formas en que lo iban a hacer era tal como lo estamos viendo. Es decir, tener personas de los partidos políticos tradicionales que se inscribieran en las candidaturas de libre postulación, algunos renunciando a sus partidos, otros sin renunciar a sus partidos,
y utilizar la libre postulación, utilizar grandes chequeras, a veces de los propios fondos de los partidos o de otros intereses, y también, por otro lado, candidatos sembrados, financiados por otros intereses, que al final recogen firmas utilizando estas grandes chequeras y desplazan de los 3 lugares que están reservados para la libre postulación a los candidatos que genuinamente hacen su trabajo de recolección de firmas. Recordemos a la población, porque esto hay que recordarlo una y otra vez, que solo pueden ser 3 candidatos independientes o 3 candidatos por la libre a cada cargo. Solo 3 diputados, representantes, alcalde, presidente. Los 3 que más firmas recojan. Para recoger firmas, mucha gente, lastimosamente en este país, y así lo demostró la elección anterior, utilizan el dinero y utilizan estructuras. Y muchas veces el Tribunal Electoral, que no ha dejado duda de que desea mantener el status quo en este país, se presta para irregularidades en todo este proceso de recolección de firmas. Entonces, lo que está pasando es en gran parte la razón por la que tomamos la decisión de hacer el partido, para no someternos a las irregularidades, vicios, trabas e injusticias de un proceso completamente viciado. Y sí creo que debe haber cambios. Habiéndolo vivido ya, Ricardo, yo pienso que sí debe haber cambios. Pienso que la libre postulación o la posibilidad de postularse por la libre debería estar reservada para personas no inscritas en partidos políticos. Creo que es lo lógico, pero eso no es lo que plantea la legislación hoy. Eso se ha planteado antes, eso se planteó desde la reforma electoral. Es una postura que nosotros hemos mantenido a lo largo de nuestro recorrido y ojalá en las próximas reformas así se haga. Por eso reitero que aquí está la plataforma del movimiento Otro Camino, en el cual hay muchos independientes, tanto inscritos como simpatizantes, afines, y que cuando vemos el planteamiento de fondo de lo que queremos para el país, es muy similar, muy parecido, y debemos integrarnos en un solo bloque independiente de cara al torneo electoral de 2024, antes de que este canibalismo que se va a producir en el torneo electoral o en la recolección de firmas, perdón, nos divida. Y cierro con esto. Hay personas que pensaban que yo debía mantenerme como candidato por la libre postulación y no tener toda esta estructura organizada para pelear de igual a igual. Bueno, yo hoy, si hubiese optado por eso, yo sería uno de 33 o 34 precandidatos a la presidencia de la República por la libre postulación y estaríamos con muy pocos recursos, ¿no?, ante todas estas maquinarias y estas chequeras que van a meter plata para meter a sus precandidatos dentro de los 3 escaños y con riesgos de quedarse uno por fuera de los 3. Eso era un riesgo demasiado grande, como es un riesgo para todos los que están buscando de manera genuina firmas para diputados, para representantes y para alcalde. E incluso no solo era un riesgo, sino que me parece que era hasta irresponsable, porque someter la posibilidad de las candidaturas a un proceso que desde antes sabemos que está viciado. El país no se cambia, el país no se transforma quejándose de que el sistema es injusto para los independientes. Así no se transforma un país, así no podemos vencer a la mafia que nos gobierna y nos domina. La única forma es subirnos al ring, hacer las cosas bien, aliarnos con la ciudadanía, aliarnos con todas las asociaciones, grupos, gremios que saben que el país está en riesgo y que debemos rescatarlo, y pelear de igual a igual y combatir de igual a igual en la arena democrática con los otros. Es eso lo que nosotros planteamos. Antes de finalizar, no me gustaría dejar de preguntar, aunque puede parecer, o puede ser en realidad muy temprano quizá para proyectar el futuro político del país o por lo menos el inicio de la propia contienda desde que se marque entonces el tiempo de campaña. Sin embargo, usted mencionó algo interesante y que pues
a ver, es un secreto prácticamente a voces, la postulación de algunas figuras que lo que parecen es obedecer a otras agendas con otros intereses y que la intención en medio de todo es la división del voto. Y esta división del voto pues tiene obviamente una repercusión en figuras en particular. Ya se ha pronunciado la Corte sobre este fuero penal electoral que mantuvieron los magistrados del Tribunal Electoral al expresidente Martinelli. Esto tiene una definición, por lo menos en el tiempo, hablando legal. Vamos a ver qué pasa en lo próximo. Sin embargo, ¿cómo ve esta etapa, por ejemplo, en la que para mucha gente, y lo pregunto más desde el punto de vista de la población, del votante, más que de las figuras, cuando la población, pues muchos sectores y sobre todo movimientos también de corte independiente están buscando enseñar, hacer docencia en no solamente el escuchar la propuesta, sino saber cuestionar sobre ella para tomar las mejores decisiones? No le escuché bien el final de la pregunta, Ricardo, perdón. El hecho de que hay sectores también desde la vía independiente que están buscando hacer docencia, crear en la población ese hábito de no solamente escuchar la propuesta, sino saber cómo cuestionarla, analizarla para tomar mejores decisiones. Sí, todavía, como bien lo decías al principio de la pregunta, todavía falta un tiempo para definir las candidaturas presidenciales y las candidaturas a distintos cargos. eh, para el país y para la ciudadanía panameña no es un secreto que yo aspiro nuevamente a ser candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino, y ahora con una organización nacional con la que pretendemos y aspiramos a poder estar debidamente organizados con nuestra plataforma, con nuestra propuesta para el país, con nuestros candidatos a nivel nacional, y así aspirar a ganar las elecciones del 2024. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hablando de candidatos. Ahora que somos partido formalmente organizado, ahora nosotros vamos a lanzar nuestra convocatoria para candidaturas. Es decir, todos los miembros de Otro Camino, atentos, así como todas las personas que se están inscribiendo en Otro Camino o que estaban esperando la convocatoria. Ahora viene la convocatoria de nuestro movimiento para todas las candidaturas a todos los cargos de elección popular, diputados, alcaldes, representantes en todo el país, porque de aquí a julio del 2023 definiremos todas nuestras candidaturas, que serán unificadas con respecto a un solo principio, un solo valor, que es el mismo ADN del movimiento Otro Camino que hemos estado presentando desde hace ya 5 años que estamos en política. Y creo que también hay que mencionar que hay otros candidatos que tienen problemas con la justicia, como el caso que mencionabas. Hay otros candidatos que ahora mismo están peleando sus partidos, que tienen situaciones muy complejas dentro de sus partidos o sus organizaciones, que la verdad es parte de lo que no debería estar ocurriendo en la política panameña. Pienso que la ciudadanía está exigiendo que quienes nos presentemos como candidatos pues no tengamos casos pendientes con la justicia, no tengamos de arrastre escándalos de corrupción, o no tengamos o estemos inmersos en este tipo de conflictos, sino que podamos presentarle al país una renovación. Y eso es lo que nosotros queremos reiterar hoy. Nosotros le pedimos a la ciudadanía que analice cuando llegue el momento las propuestas, que analice cuando llegue el momento los candidatos, pero sobre todo la consistencia de los planteamientos, porque ahí está la credibilidad. La credibilidad no la dan las palabras, la credibilidad la dan los hechos, y a la ciudadanía la invitación para que examine desde que empezó nuestro movimiento cuál fue nuestro planteamiento y cómo lo hemos venido sosteniendo desde el principio hasta hoy, hasta el día de las elecciones, y si así lo decide la ciudadanía, en gobierno del 2024 a 2029. No quiero terminar esta respuesta o este comentario sin mencionar también que aunque estamos hartos y decepcionados de este gobierno, que es un desastre, la ciudadanía no está pensando hoy en elecciones. Y tenemos que seguir insistiendo en la solución de los problemas hoy. Y por eso le seguimos insistiendo al presidente de la República que hay decisiones que puede tomar hoy. Y no hay que esperar a que cambie el gobierno en el 2024, porque la gente está desesperada hoy, tiene hambre hoy, no tiene trabajo hoy, no tiene agua potable hoy, entre tantas otras cosas.
Así que ese es el comentario que te puedo hacer, Ricardo, sobre lo que viene hacia el escenario electoral de 2024, que nosotros lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino Panamá, esta mañana con nosotros. Le agradezco la oportunidad una vez más, como siempre, de abordar temas de actualidad e inherentes a la materia política. Buen día. Gracias a ustedes. Vamos a avanzar siendo las 7:26 minutos de la mañana.